educarnos en la fe cristiana. Hemos procurado llevar a cabo la misión encomendada, hemos puesto ilusión y esfuerzo, hemos intentado ser buenas colaboradoras a pesar de nuestras limitaciones, pereza, falta de tiempo. Hemos llevado un gran tesoro en vasijas de barro con asombro y hasta con miedo. Y con alegría estamos hoy aquí, para participar en la recogida de los frutos de la cosecha de este año catequético. Con la esperanza del labrador que echa la semilla y espera que un buen clima le ayude a germinar y dar fruto. Así terminamos el curso que nos permite recoger los frutos de nuestro trabajo y darle gracias a Dios por ello. Y para celebrarlo participaremos en la fiesta de las fiestas para los cristianos, la Eucaristía. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Cristo, ten piedad.
santificas a tu Iglesia, extendida por todas las naciones. Derrama los dones de tu Espíritu sobre todos los confines de la tierra, y no dejes de realizar hoy en el corazón de tus fieles aquellas mismas maravillas que obraste en los comienzos de la predicación evangélica. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Al cumplirse el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente se produjo desde el cielo un estruendo, como de viento que soplaba fuertemente, y llenó toda la casa donde se encontraban sentados. Vieron aparecer unas lenguas, como llamaradas, que se dividían posándose encima de cada uno de ellos. Se llenaron todos del Espíritu Santo y empezaron a hablar entre otras lenguas, según el Espíritu les concedía manifestarse. Residían entonces en Jerusalén judíos devotos venidos de todos los pueblos que hay abajo del cielo. Al oírse este ruido, acudió la multitud y quedaron desconcertados, porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Estaban todos estupefactos y admirados, diciendo: ¿no son galileos todos esos que están hablando? Entonces, ¿cómo es que cada uno de nosotros los oímos hablar en nuestra lengua nativa? Entre nosotros hay partos, medos, elamitas y habitantes de Mesopotamia, de Judea, Capadocia, el Ponto, y Asia, Frigia y Panfilia, de Egipto y de la zona de Libia, que limita con Cirinea. Hay ciudadanos romanos forasteros, también judíos, como prosélitos, también hay cretenses y árabes, y cada uno les oímos hablar de las grandezas de Dios en nuestra propia lengua. Palabra de Dios. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, nadie puede decir Jesús es Señor, sino por el Espíritu Santo. Y hay diversidad de carismas, pero el mismo Espíritu. Hay diversidad de misterios, pero un mismo Señor. Y hay diversidad de actuaciones, pero un mismo Dios que obra para todos. Para cada cual se le otorga la manifestación del Espíritu, para el bien común.
Pues lo mismo que el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos los miembros son del cuerpo, a pesar de ser muchos, son un solo cuerpo, así es también Cristo. Pues todos nosotros, judíos y griegos, esclavos y libres, hemos sido bautizados en un mismo espíritu, para formar un solo cuerpo, y todos hemos bebido de un solo espíritu. Palabra de Dios.
Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Escuchad, amigos y amigas, voy a contaros lo que sucedió tras la resurrección del Señor. Los discípulos estaban en una casa con las puertas cerradas por miedo a los judíos. ¿Y qué habían hecho ellos, los judíos, para tenerles miedo? Acusaron a Jesús falsamente y consiguieron que Pilatos le condenara a morir en la cruz. Y los discípulos temían que se les acusara también. ¡Qué cobardes! ¿Qué haríamos en su lugar? Jesús era su fuerza y su refugio. Además, ellos soñaban con un Mesías victorioso. De hecho, lo abandonaron todo por seguirle. Y menuda decepción. Sin embargo, escuchad, ha anochecido, es el día primero de la semana, y de repente una voz les sorprende y les dice: Paz a vosotros, paz a vosotros. Es el Maestro, es el Señor, ha resucitado, no es posible. No tengáis miedo, mirad mis manos, mirad mi costado. Soy yo, Jesús, vuestro Maestro. ¡Qué bien, Maestro! Has vuelto, Jesús. Tu presencia nos anima y reconforta. Ya no tenemos miedo. ¡Qué alegría tenerte aquí! Sí, qué alegría. Gracias por acordarte de nosotros. Paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo. Recibid el Espíritu Santo. Perdona, Maestro, pero ¿para qué queremos nosotros a ese Espíritu? Claro, alguien tendrá que ayudarnos, iluminarnos, guiarnos y cambiarnos por dentro. ¿No crees? Falta nos hace. Y Jesús, queriendo darles confianza y ánimo, les dice: A quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengáis, les quedan retenidos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Podéis sentaros un momentinho. Bueno, un minutinho solo. Este día tan especial, non vos asustedes, porque teño o papel na man, Bueno, sabedes que eu sempre predico sin o papel. Pero hoxe quero facelo para enseñarvos algo. A letra pequeniña non a vedes porque a escribín eu no bolígrafo. Pero eu quero que vos fijedes o que hai aí. Que hai no dibujo? Unha paloma. O Espírito Santo. Moi ben, Fabián. Xa fastes medio a mí. Bueno, pois unha paloma. Eu vou preguntar que representa a paloma. A ver, cando falamos dunha paloma, que nos representamos ca paloma? A ver, a paz, verdad? Que máis representamos ca paloma? O Espírito Santo, verdad? Xa dixo aquí Fabián, verdad? Bueno, e por que representaremos o Espírito Santo con unha paloma? A ver, vamos a ver se sacamos aquí porque representamos o Espírito Santo en forma de paloma. A ver, que vos parece a vos? A ver, por que vos parece que representa? A ver, por que? Porque é blanca, pero hai nas máis colores. E todas as outras non nos valen. A ver, por que representaremos o Espírito Santo cunha paloma? Pola paz. Estamos na mesma. A ver, por que vos parece? A ver. Non sabedes? Non tendes nin idea? Bueno, limpio de pecado, bueno, debemos de estar aunque non teñamos forma de paloma, verdad? Bueno, pois mirad, representamos o Espírito Santo
como forma de paloma, porque a paloma é un animal dócil. Dócil. Sabedes o que é un animal dócil, verdad? Bueno, non me digades que non. Sí, sí que sabedes o que é. Bueno, pois é un animal dócil. Dócil é que se deixa acariñar, que se deixa coller. Despois veremos unha paloma na realidade e veredes que ao mesmo tempo a hora de acariciala é moi tierna, verdad? Pero hai unha cousa moi importante, que a paloma está cos brazos abertos. Sabedes que significa iso? Que quere dicir iso? Perdón, cos brazos abertos, cas alas abertas, que nos recibe, verdad? Que nos acolle a todos. Bueno, pois fijádevos, no dibujo ese hai unha circunferencia alrededor da paloma e despois hai 7 palabras, verdad? Bueno, pois a ver, entre todos imos descifrar o que son esas palabras, vale? Esos son os dons do Espírito Santo, que son 7, vale? Entón, a ver, que nos lee aquí o primeiro? A ver, que metí o primeiro aí? Sabiduría. O primeiro é a sabiduría. E para que nos servirá a sabiduría? Para saber, verdad? Pero se falamos de Dios, para que nos servirá a sabiduría? Para conocer a Dios. E para conocer o que Dios nos pide, verdad? Bueno, vamos co siguiente. A ver, que nos la vai ler? Fabián. Entendimiento. Moi ben. Sabedes o que é o entendimiento? Para entender o que? Non, iso xa non me vale. Así xa non me vale. Esa é a resposta da anterior. A ver, para que non sei o entendimiento? Eso mismo é o que queremos dicir, pero vou dicir con outra palabra. Entender é aceptar o que Dios nos pide, vale? O don do entendimiento é para aceptar o que Dios nos pide. Cantos aceptamos o que Dios nos pide? Ninguén, que ben. Para que estou eu aquí? A ver, cantos aceptamos o que Dios nos pide? A ver, eu sí, eu acepto o que Dios me pide. A ver, todos, se temos fe, temos que aceptar o que Dios nos pide. Non, claro, aí estamos. Bueno, vamos co seguinte, porque é que senón vou alargar moito. Entón, imos así unha pincelada de cada un. Podes baixar a man, Álvaro, senón vas te cansar. A ver, que vai ler aquí? A ver, ti. Consejo. Moi ben. E que é iso de consejo? A ver, aconsellar a alguén. Pero iso é moi genérico. A ver, que será iso de consejo? O don de consejo. Como? Darlle unha idea. Bueno, aconsellar non é dar ideas. Aconsellar é guiar, verdad? Entonces, o don de consejo Dios dános para guiarnos, vale? E sobre todo para unha cousa, para darnos luz, vale? O don de consejo darnos luz. Fijádemos unha cousa, é moi importante os que teñen o don de consejo que teñan a experiencia da vida, verdad? Que nos poden aconsellar porque xa pasaron por esas circunstancias, verdad? Entonces, o don de consejo axúdanos a discernir os acontecimentos da vida, vale? A ver, vamos co seguinte. Fortaleza. A ver, fortaleza. Que será a fortaleza? Ser fuerte. Protegerse. Eso non vale para nada. Ser fuerte non vale para nada. E protegerse tampouco vale para nada. E sabedes por que non vale para nada? Luchar tampouco vale para nada. Sabedes por que non vale para nada? Porque se non temos a Dios, o resto non vale para nada. Entón, a fortaleza de Dios, o don da fortaleza, dános a Dios, sabedes para qué? Non para ser fuertes físicamente, sino para ser fuertes no momento de dolor e sufrimiento. Vale, ibas por aí, Juan. Pois eu non te entendí por aí. Pois era iso, ser fuertes na vida, vale? Cando temos contrariedades, contratiempos, apoyarnos en Dios, vale? Ese é o don da fortaleza. E nunca nos pasou cando nos apoyamos en Dios e despois nos salen as cousas como nós queríamos. Ese é porque Dios está aí, dándonos fortaleza, vale? Hai unha canción que di que Dios busca a fortaleza na debilidade, verdad? Un día aprenderemos, vale? A ver, agora vai nos ler Manuela. A ver, Manuela.
intuición. Bueno, a ver, don da ciencia. A ver, quen ten aquí o don da ciencia? Ti tes o don da ciencia? Sí, pero para despois. A ver, quen ten aquí o don da ciencia? A ver, hai unha persona aquí que ten o don da ciencia, a ver. Detrás miña, que é detrás de mí? No, pero iso para despois, a ver. Hai unha persona aquí que se sentou á miña esquerda, ou estaba sentada á miña esquerda fai un pouco, que ten o don da ciencia. Don Manuel. E por que ten don Manuel o don da ciencia? Pois que, mirade, ten moita experiencia de vida. A parte de que estudiou, ten moita experiencia. Entón, a don Manuel tenemos que poñer que o don da ciencia é máis o don do consello. Vale? Entón, o don da ciencia, sobre todo, é o máis importante, é o que nos revela a Dios. Conocer a Dios. A mí quedoume grabada unha frase de don Manuel no domingo de Pascua, cando cruzaba a homilía. E sabedes que dixo? Que para ele o máis importante era o cielo. O demais non servía de nada. Por iso eu digo que ten o don da ciencia. Vale, o máis importante é ir ao cielo. Vale? Bueno, seguimos. A ver, onde quen vou ir? A ver, Miki, que estás aí para serve. A ver. Piedad. A ver, que é iso da piedade? A ver, que será iso da piedade? Hai unha imagen da piedade, verdad? Tener piedade. É como facemos cando temos piedade? Axudamos. Ter piedade a unha persona e axudarlle. Cando temos pena por algo, bueno, podemos ter piedade a persona que temos pena, que ten pena, bueno, máis ou menos pode ser, a ver. Sí. Vale, ese é o don da culpa, de haber pegado. É máis o don de pedir perdón. Eso. Ter piedade é outra cousa. Vamos a ver, ter piedade é cando nos consideramos de alguén, verdad que sí? Cando vemos a alguén nunha mala situación e nos compadecemos dele, que sí? Eso é ter piedade. Pero se falamos de Dios, que será ter piedade? Pois mirad, é moi faciliño de dicir, pero moi difícil de cumprir. Somos piadosos cando deixamos que a voluntad de Dios actúe en nós. Vale? Por exemplo, somos piadosos cando rezamos pola mañana, poñendo todo nas mans de Dios. Somos piadosos cando rezamos á noite, porque poñemos a noite e o día que pasamos na man de Dios. Somos piadosos cando facemos cousas que nos levan a Dios. Vale, iso é a piedade. E a última, que non la vai ler Juan, que está aquí xa un cacho mirando para mí, verdad? Temor de Dios. Vale. E que será iso de temor de Dios? Terlle medo a Dios. Temer por Dios, moi ben. Temer por Dios. Non terlle medo a Dios, sino temer por Dios. E que significará iso de temer por Dios? A ver, Álvaro. Preocuparse polas cousas de Dios, verdad? E se nos preocupamos polas cousas de Dios, preocupámonos pola fe, verdad? E preocupámonos, sobre todo, por facer ben as cousas de Dios, que sí? Se temos temor de Dios, preocupámonos por facer ben as cousas de Dios. Bueno, pois agora, a celebración de hoxe vai dirigida a isto que teño aquí. A ver se trato de facer un par de minutos. A ver, aí hai unhas frutas, verdad? Pasa que a impresora miña só ten tinta negra e imprime todo o mesmo color. Pero podía estar de varios colores, verdad? Aí temos distintas frutas, verdad? A ver, que son as frutas? Comida, verdad? Comida que nos sirve para qué? Para hacer dieta. Bueno, pode ser. Pode ser. Pois mira, deste unha palabra moi boa. Porque mirade, os frutos do Espírito sírvenos para facer dieta espiritual. Para facer a dieta espiritual, mirade. Moitas veces andamos empachados, verdad? Uns por defecto e outros por exceso. Verdad? Uns que van moita lá e outros que quedan moita cá.
Entonces, a veces os frutos nun lado fan moita dieta e no outro lado empachan. Bueno, pois eu vou vos dicir, vou non ler nada máis, porque despois nas ofrendas pois tiramos máis concretamente e vou vos a mencionar cales son os frutos do Espírito, vale? Os frutos que nos axudan a vivir a fe, vale? E sobre todo que temos que practicar, tanto dons como frutos. Mirad, o primeiro é o fruto do amor, non o vou explicar. O gozo, a bondade. O que podedes ir pensando, e despois vai vos dar tempo outra vez a volver a pensar, cantas veces facemos isto na nosa vida, cantas veces somos amorosos, cantas veces estamos alegres e gozosos, sin que sea en prol dos demais, deixame entendedes, cantas veces somos bondadosos, canto manifestamos a nosa fidelidade, cantas veces temos dominio de nós mismos, cantas veces buscamos a paz, cantas veces temos paciencia. A ver, quen de aquí ten paciencia? Eu vou levantar a mão porque teño moita, A ver, tedes paciencia? Sí. Bueno, ahora podedes baixar a mão. Seguro que eu podíamos decir algo a todos, pero a todos, de que non tedes paciencia ninguna. Bueno, a ver, quédame dúas, quédame a amabilidade e quédame a mansedumbre, vale? Pois todas estas cousas, a ver, atendede un minuto que xa acabo, Todas estas cousas son moi importantes na vida, vale? É moi importante ser bondadosos, é moi importante ser amables cos demais, é moi importante vivir as alegrías cos demais, é moi importante ter dominio de un mismo, verdad? Si faláramos hai uns anos atrás, o dominio propio sería a rectitud de conciencia. Vadesme perdonar como dicir, hoxe non temos conciencia, o que nos fala tampouco. Entón, malamente podemos ter dominio de nós mismos. Verdad que sí? Cando nos falta a conciencia, faltanos todo. E sabedes por qué? Porque se temos rectitud de conciencia, xa non vou dicir os que temos fe según Dios, pero cando temos rectitud de conciencia, somos personas íntegras en unha palabra. E hoxe as palabras levan a saber. Vale, entonces, hai que, se cada mellor xe temos que centrar a celebración no dominio propio, verdad? Aprender a cada cousa que facemos, cada cousa que decimos, ser consecuentes, ser responsables, ser serios, e hoxe é máis fácil. Hoxe digo unha cousa, mañá digo o contrario e defendo as dúas. E iso non leva a ningún sitio. Bueno, pois, como despois vamos a ver isto outra vez, para non alargarme máis, vámonos a poñer de pé e vamos a fazer profesión da nosa fe. A ver, todos, creo en Dios Padre Todopoderoso, fue concebido por obra del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo de Poncio, fue crucificado por el descendió a los infiernos, resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso, desde el día que dio la Dios muertos, el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Durante este tiempo de preparación a la Pascua, se nos ha invitado a anunciar a Jesucristo en la familia, en el mundo del dolor, en el ambiente del trabajo, saliendo al encuentro de los alejados y ayudando a valorar el papel de la mujer. Ahora dirigimos nuestra oración al Padre para pedirle que nos envíe sobre todos nosotros su Espíritu y nos llene de fortaleza. Le decimos, envíanos tu Espíritu, Señor. Envíanos tu Espíritu, Señor. La familia es un lugar privilegiado para vivir y anunciar que somos hijos de Dios. Envíanos, Señor, el don de la sabiduría para que nosotros y nuestras familias buena noticia del Evangelio. Envíanos, Señor, el don de la integridad para que sepamos adaptar mejor a distintas generaciones. Envíanos tu Espíritu, Señor. El dolor puede ser un momento privilegiado de experiencia religiosa. Envíanos, Señor, el don de ciencia para combatir el dolor y la enfermedad. Y danos la palabra oportuna para consolar y
animar, a despertar la fe y esperanza entre los hermanos. Envíanos tu Espíritu, Señor. Muchos hombres y mujeres reducen la condición de cristianos a la vida de la Iglesia y de sus familiares, pero lo esconden en lugares de trabajo. Envíanos, Señor, el don de consejo, para que sepamos orientarnos correctamente en la elección de nuestra vocación profesional y de nuestro compromiso cristiano en el mundo del trabajo. Envíanos tu Espíritu, Señor. Una de las tentaciones más frecuentes de los cristianos es la de encerrarnos en nuestros grupos y yendo de espaldas a lo que llamamos el mundo de los alejados. Envíanos, Señor, el don de fortaleza, para que sepamos ir al encuentro de los que han abandonado la fe y ayúdanos a ser con ellos acogedores, tolerantes y comprensivos. Envíanos tu Espíritu, Señor. Una de las revoluciones silenciosas de este siglo es la de la mujer. Envíanos, Señor, el don de piedad para solidarizarnos con el dolor de tantas mujeres rotas de tristeza y frustración, de dolor, de ignorancia, de violaciones, de muerte. Envíanos tu Espíritu, Señor. Y por fin, Señor, envíanos el don de temor de Dios, para que libres de toda idolatría, busquemos el encuentro con el único Dios y Señor, y desatemos en el miedo tu palabra de vida. Envíanos tu Espíritu, Señor. Te lo pedimos, Padre, por Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Que nuestro corazón se llene de amor para ayudar a todas las personas que lo necesitan. La mansedumbre es la actitud de humildad ante Dios y de movilidad hacia las personas. Señor, ofrecemos esta paloma con la paz del mundo y estas alianzas como muestra de nuestra fidelidad. A paloma vamos a pousar aquí, despois soltámosla ao final da misa. Pepe, aquí, trae. Soltámosla despois ao final, vale? Deixámosla aquí diante do altar para que este máis tranquila. Aí está. Responsabilidad es un valor que está en la conciencia de la persona, que le permite relacionar, administrar, orientar y valorar las consecuencias de sus actos. Alegría. Igual que el arco iris sale siempre tras la tormenta. Piensa que después de los malos momentos no tratará de llegar a vivir. Hemos recibido muchas cosas, Señor. Por eso te ofrecemos el fruto de la paciencia, los momentos de respetar los ritmos de cada niño y aguardar que el proceso catequético se complete en ellos. Lo simbolizamos como una planta
termina siguiendo sus ritmos y con un reloj de arena que no hace observar cómo pasa el tiempo. Señor, el fruto de la confianza. Hemos confiado en tu palabra, en el desempeño de nuestra misión catequética, en las buenas intenciones de los niños y preadolescentes sin esperar nada a cambio. Lo simbolizamos con una tortuga verde que nos expresa la ternura con la naturaleza y una cuerda con nudos con la cual expresamos el clima de confianza creado, respeto y valoración. Bueno, pues agora presentamos as ofrendas no altar e seguimos co canto. Podes estar sentados. Para que este sacrificio mío y nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Te pedimos, Señor, que según la promesa de tu Hijo, el Espíritu Santo nos haga comprender la realidad misteriosa de este sacrificio y nos lleve al conocimiento pleno de toda verdad revelada. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestro Rey y Salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues para llevar a plenitud el misterio pascual enviaste hoy el Espíritu Santo sobre los que habías adoptado como hijos por su participación en Cristo. Aquel mismo Espíritu que desde el comienzo fue el alma de la Iglesia naciente, el Espíritu que infundió el conocimiento de Dios a todos los pueblos, el Espíritu que congregó en la confesión de la misma fe a los que el pecado había dividido en diversidad de lenguas. Por eso, con esta fusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Bendito que
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando va a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptado como pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de nuestra fe. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, por el Papa Francisco, por nuestros obispos, Julián y Jesús, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate de todos nuestros hermanos difuntos, de los difuntos por quienes hoy estaba anunciada esta celebración, por todos nuestros difuntos, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios y Madre nuestra, San José su esposo, los apóstoles y todos los santos por quienes hoy pedimos tu intercesión, a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Sí. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, ahora se pregunto eu, a ver, cal é a oración que nos enseñou Jesús? Sabedes? Seguro? Bueno, pues entonces, sabedes, cando nos bautiza, quen reza por noso Padre Nuestro? A nosa familia, verdad? Bueno, pues hoxe, uníndonos todos, xuntos, poñendo sobre todo encima do altar os frutos deste curso, pero facendo un propósito de que o próximo curso, aquilo que nos quedou no tinteiro, aquilo que podemos facer mellor, que o próximo curso superemos. Vale? Pues ofrecemos a Dios o canto. Teníamos aquí no medio os nenos.
líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédeme la paz y la unidad. Tú vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Pues como hermanos, démonos fraternalmente la paz. Este es Jesús resucitado, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices los invitados a la cena del Señor. Sagrada Comunión, vamos a facer entre Don Manuel, a Madre Balbina e máis eu. Entonces Don Manuel vai se quedar aquí encima da tarima, a Madre Balbina vai se coller aí máis ou menos na mitad do pasillo, eu vou coller aquí á dereita e despois coller a Madre Balbina.
y queremos darte gracias, Señor, por todas las cosas que hemos recibido. Son muchos los momentos vividos y los dones recibidos. A lo largo de estos meses hemos reflexionado, rezado, compartido y acrecentado nuestra fe. Son múltiples los objetivos marcados y llevados a cabo por cada uno de los grupos que formamos las distintas comunidades parroquiales. Gracias, Jesús, por la confianza que pones en nosotros y por tu invitación a colaborar contigo, a pesar de nuestras muchas debilidades y deficiencias. Gracias, Jesús, porque en el pan y en el vino nos entregas tu vida y nos llenas de tu presencia, porque en la Eucaristía nos haces uno contigo, nos unes unos a otros, nos unes a tu vida en la medida en que estamos dispuestos a entregar la nuestra. Gracias, Jesús, porque todos los días podemos volver a empezar y continuar el camino de santidad, de fraternidad con los hermanos y de transformación en vida. Te damos gracias, Señor, por nuestro párroco, Ramón, y queremos agradecerle a él su continuo esfuerzo, entrega y dedicación en la que no ha escatimado nunca su tiempo, su empeño y lucha incansable por hacer de las parroquias comunidades vivas. Ayúdanos a vivir todos unidos como una gran familia, trabajando por la construcción de un mundo mejor en el que reine tu amor. Danos tu paz para hacerla presente en medio de nuestros hogares, en medio de nuestro trabajo y en medio de nuestras vidas. Bendice, Señor, nuestras vacaciones. Haz que sean tiempo fecundo para la vida de familia, para el encuentro con nosotros mismos y con los demás. Haz que nuestras vacaciones de verano sean tiempo santo para nuestra búsqueda constante de ti, para los espacios de oración y reflexión, para compartir la fe y el testimonio, para la escucha de tu palabra, para participar en la Eucaristía. Amén. Oremos. Oh Dios, que has comunicado a tu Iglesia los bienes del cielo, conserva los dones que le has dado para que el Espíritu Santo sea siempre nuestra fuerza y la Eucaristía que acabamos de recibir acreciente en nosotros la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Me atrevo a entrar un poco en la parte conmigo y sin permiso de él, pues felicitarlo de verdad de corazón, porque tenéis un gran pasión. Sabéis que yo soy de Nebra y muy contento, a pesar de mis años, a ayudarle porque lo merece todo. Quiero felicitarlo de corazón. Y quiero felicitar a estos catequistas, ellos y ellas, y a estos que se preocupan del canto, todos los que colaboran con los niños y con los mayores. Por eso me atrevo, contando con vosotros, de felicitaros, tanto a él como a los catequistas, como los que cantan, y todos los que colaboran en la Iglesia. Pues vamos a hacerlo con este aplauso. Solamente non vou roubar un minuto máis. Empezo felicitando os nenos porque aguantaron aí o tirón. Verdad que sí? Estades cansadillos, que sí? Bueno, pues estamos acabando, ¿no? Bueno, reitero, faltan miñas as palabras de Don Manuel e máis as de Alma, pero teño que facer un paréntesis. Hai unha parte que hai que quitar. Hai unha parte que hai que quitar. E esa parte non conta. Sabedes por que non conta? Porque se eu son é por vos. Porque vos o facedes, porque vos estades aí, porque vos pedides o vosso tempo, a vosa voluntad, o vosso sacrificio. E se vos non fixerades eso, eu non sería nada. Entón, agradezo a Don Manuel, agradezo a Alma, e agradezo a quen fixa a acción
acción de gracias, que sabedes unhas cuantas que eso non estaba previsto, que sí? Non, eso non estaba previsto. Entonces, o agradecemento e o aplauso é para cada un de vos. Fijádevos, só un minuto para que vexades todo o que está en torno a esta celebración. Vou empezar polos nenos, que son o máis importante, sin desmerecer o resto. Os do coro, que levan uns días ensayando, facendo sacrificio e que consiguen poñer os pelos de punta, porque os coitos, foi moi atento, e conozo as voces, e conozo que fan moi ben, moi ben. Eu pediremos para eles tamén un aplauso. Quero felicitar tamén as catequistas, esas extensións das miñas mans e dos meus brazos, esas extensións que ao largo do curso pasan sacrificios e traballos, esfuerzos, verdad, cantas veces, cantas cousas, verdad, a veces moi bonitas, a veces non tan bonitas, pero a fortaleza que dicíamos antes, o don da fortaleza, é o que nos impulsa a seguir sempre, e facelo todo, como di don Manuel, por Dios e para ir ao cielo, que iso é o máis importante. Pois gracias ás catequistas que cada semana, cada día estades aí ao pé do cañón. Sin vos isto tampouco sería posible. Eu quero para vos ese aplauso tamén. Quero agradecer neste día especial a colaboración de todas as persoas que ao largo do ano nas parroquias colaborades, empezando por don Manuel, que fai 200 kilómetros para poder vir a axudar. Eso non fai nada, se eu non tengo nada. Pois esos 200 kilómetros con 85 anos, e que fai cada fin de semana, que fai cando necesito para poder ir a un sitio, para poder ir a outro, para poder descansar, pois está sempre disponible. Él sí que merece un aplauso, él sí que ten un aplauso. E como decía, detrás da festa de hoxe, que despois pola tarde teremos o teatrillo dos nenos, chamo llevo así, teremos os xogos, pero antes diso tenemos que comer, verdad? Tendes moita fame? Bueno, pois pareceme que non hai comida, E agora? Bueno, a ver, entonces quero agradecer ás persoas que están facendo a comida, ás persoas que colaboran no montaje todo da infraestructura que necesitamos para poñer as paelleras, ás persoas que nos prestan as paelleras, ás persoas que colaboran en preparar todo. Tería que mencionar moitas, entonces vou mandar un saludo para todos en general, verdad? Desde os da bebida, do pan, da rosca, de los que te baixas, de moitas cousas, Bueno, pues, todas as persoas que están aí detrás, que tamén merecen o noso agradecemento e o noso aplauso. Quédanme unhas pouquinhas persoas, acabo rapidísimo. Quedan unhas persoas que prepararon este altar para que podamos celebrar aquí a misa. Quédame, xunto con elas, a infraestructura que está montada aquí, esta carpa, e a tarima que está debaixo dos meus pés, dos nosos pés, pois para poder celebrar isto, que nos lo concede o Concello, xunto cos bancos e as mesas que logo montaremos para poder comer. Entonces, agradezo desde aquí ao Concello pois a axuda que nos presta para poder celebrar pois esta festa da catequesis. Alguén está pensando que o Almideiro, verdad? Debbie, Pepe e compañía, que sí? Pois non o olvidei de vos, deixemos por ao final, porque eu este ano fixemos esa entrada ao principio que eu vi nun sitio e gustoume,
e desde o momento que yo comentei, pois non houve ningún problema en poder facelo así. Tamén quero agradecer que sempre están dispostos. Cando eu lles pido algo, sempre están dispostos. Eu sei que incluso modifican a súa agenda para poder estar cando eu lhe pido. Si, diga a cabeza que sí, que estou vendo desde aquí. Pois eso, pois parabéns a vos, agradecemento de estar hoxe aquí, de compartir con nós e de, sobre todo, amenizarnos e solenizarnos ahora ao acabar a misa, escoitaremos unhas cuantas pezas que nos toquedes para disfrutar con vos. Gracias a Falcoeira e aos gaiteiros de Canlebó, a Xóuxeres e a Salgueirinhos, verdad? Hai un de Salgueirinhos tamén. Gracias, unha aplauso. ¡Viva los niños! O último canto é un canto moi bonito do Espírito Santo, entón espero que nos unamos todos os nenos para disfrutar este canto, vale? Poñemos aquí diante do altar. Mentre se colocan os nenos, decirle a xente de terra que esta semana, mirades despois no tablón, vamos ter misa lunes, o martes, o jueves, o viernes, o sábado e o domingo, vale? Despois a mirades para os tablóns a intención de cada un, vale? Vamos co canto. A ver, mirade para os guías. Mirade para as que nos guían. Podemos participar todos, A cuestión sería que participáramos todos e cantáramos fuerte, vale? Vamos allá. Y aquí se acerca, aquí se acerca, el Espíritu de Dios se acerca aquí, que los hombres de la tierra. Como a misa xa acabou, agora non sei que habrá as dúas. Non sei se está a paella lista, se non. Entón, a ver, escoitádeme. A ver, se non despois non sabemos o que temos que facer. E ten que estar a catequista ou non sei quen dicindo que hai que facer. Entón, os que non tendes o ticket para comer, aí no pórtico da casa hai unhas barras e aí vendemos o ticket para comer a paella, se non comprastes, vale? Vale 5 euros, se que falamos. Entonces, os que xa teñen o ticket, imos facer unha cousa. Os gaiteiros van se acercar aquí ao altar e aquí diante que temos espacio, van a tocar. Facer un pasillo para que pase,